Buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimados amigos y amigas. Les habla el doctor Carlos Galvez. En esta ocasión hemos decidido hacer un video porque estamos de acuerdo en que nos va a ayudar mucho. Muchas veces hay gente, muchas personas, sobre todo inteligentes, dicen el conocimiento es poder, y es cierto, estimados amigos y amigas. Por eso es de que nosotros queremos ahora que ustedes se den cuenta que el estilo de vida que llevamos actualmente, no importa en qué país viva usted, pero generalmente tenemos prácticamente el mismo estilo de vida. ¿Por qué? Porque este estilo de vida se ha hecho prácticamente una pandemia a nivel mundial, o sea, en todas partes se lleva el mismo estilo de vida y eso ha llevado a que nosotros tengamos principalmente enfermedades bastante similares. ¿Por qué? Sencillamente porque tenemos un estilo de vida bastante común entre todos. Déjeme comentarle, estimado amigo y amiga, que normalmente el estilo de vida de nosotros lleva a que por el estudio, por el trabajo principalmente, tengamos que salir de nuestras casas desde muy temprano. ¿Eso a qué lleva? Nos lleva sencillamente al hecho de que usted desayuna mal, almuerza quizá no mal, pero lo que encuentre donde llega, generalmente fuera de su casa, y pues solo por alimentarse, porque tiene hambre o a veces porque sabe que tiene que alimentar a su cuerpo. Pero cuando usted llega a su casa, y eso es bastante común, estimados amigos y amigas, diríamos que un 60, un 70% de la población tiene más o menos el mismo estilo de vida. ¿Y en qué consiste este estilo de vida? Cuando nosotros llegamos a nuestra casa, pues obviamente llegamos ya tarde, felices de estar en nuestra casa, y es en donde nosotros ya podemos decir, vamos a comer con más tranquilidad. Ese es uno de los principales problemas. De hecho, este estilo de vida, precisamente concentrado en una alimentación fuerte, copiosa en la noche, es la que nos ha llevado a una serie de enfermedades bastante comunes. Y como decíamos, no importa dónde viva usted, estimado amiga y amigo, perdón, va a encontrar que las enfermedades son bastante similares, y eso lo vamos a enseñar a través de un cuadro. Obviamente no me lo aprendí de memoria porque es bastante extenso, pero es un cuadro de la Organización Mundial de la Salud en donde hace comparaciones de enfermedades desde el año 1950 hasta el año 2014. O sea, es bastante tiempo, ¿no? Pero tristemente las estadísticas así son, no salen totalmente todos los años porque hay que recoger de todos los países la información, pues, y entonces, pero eso nos da obviamente una idea general de lo que está sucediendo, y es lo que vamos a ver. Entonces, continuando, estimados amigos y amigas, llega uno a su casa, se siente feliz, cómodo, empieza pues a relajarse, y dentro de eso, bueno, a ver qué hay de comer. Y como la comida que ingerí a mediodía no mucho me gustó, el desayuno pues no fue digamos, fuerte, no fue adecuado, entonces en la noche, me guste o no me guste, yo empiezo a comer. ¿Ya? El problema es de que empezamos a acostarnos, por eso sabemos de que estamos demasiado llenos, es otro problema, empezamos a dormir tarde. Otro problema junto al hecho de que consumimos bastante cantidad de alimentos en la noche. Y aparte, obviamente, y ya lo hemos explicado en otros videos, pues eso impide que nosotros descansemos plácidamente en la noche. Nuestro sueño no es reparador, es bastante superficial, y eso hace pues que obviamente no descansemos, y al día siguiente sigue el mismo trajín, el mismo estilo de llevar nuestra vida, y esto pues nos ha llevado a innumerables padecimientos que todos tenemos. Hay otro cuadro que se los vamos a poner precisamente en el video, en donde nosotros vamos a ver que tenemos una esperanza de vida bastante alta. Ustedes podrán decir, bueno, entonces, ¿cómo es eso de que si nosotros estamos mal de salud, comparando el año 1950 con el 2014, tenemos 26 años de más? O sea, en 1950 el promedio de vida era de 50 años.
y en el 2014 es aproximadamente 76 años, o sea, 26 años de ganancia. Ustedes pueden decir, bueno, eso está como, se contradice, no, para nada, estimados amigos y amigas. En algún estilo, digamos, en algún momento, la vida, pues el estilo de vida, pues nos favorece en un sentido, pero como decía alguien, ¿de qué nos sirve que vivamos más tiempo con un montón de enfermedades? Y ese es el problema. Y fíjense que en medicina natural, en medicina alternativa, para mantener nuestra salud, son cosas sencillas. No estamos diciéndoles a ustedes pues, que hay que hacer algo muy sofisticado, que hay que invertir una gran cantidad de dinero para tener una vida saludable. No es así, estimados amigos y amigas. Sencillamente basta con que nosotros empecemos a ordenar el estilo de vida que llevamos y nuestra alimentación. Algunos podrán decir, pero ¿y qué, cómo voy a hacer yo si trabajo, si paso todo el día en la casa, en el trabajo, perdón, o fuera de la casa? ¿Cómo voy a hacer para tener una alimentación saludable? Bueno, recuerden de que para nosotros cuando nos proponemos algo no hay nada imposible. Basta con que nos demos cuenta, y por eso decía hace un momento, el conocimiento es poder. Si usted se da cuenta ahora que este cuadro es un cuadro que nos indica precisamente un país, que es México, porque es el que encontramos más información. El resto de países, pues la información es de mucho más vieja. Entonces, el que teníamos es el de México, que ustedes van a ver en el video completito. ¿Y qué nos dice? Vamos a poner un ejemplo. Fíjese usted, en 1950, las enfermedades más comunes, la gente moría principalmente por enfermedades como gripe y neumonía. La primera causa de muerte en 1950. La segunda causa de muerte era las enfermedades gastroenteritis, colitis y algunos tipos de diarrea. Ciertas enfermedades de la primera infancia es la tercera causa de muerte, cirrosis del hígado, entre otras. Entonces, fíjese usted, estimado amigo y amiga, en como quinta causa de muerte eran los accidentes, envenenamientos y situaciones de violencia. Como sexta causa de muerte en 1950 eran los tumores malignos. Como séptima causa de muerte era la tuberculosis, principalmente del aparato respiratorio. La octava causa de muerte, la bronquitis. La décima, el sarampión. La onceava, la tuberculosis y otras formas de tuberculosis. La tosferina, etc. Pero si ustedes se fijan, en 1950, para 1960, o sea, 10 años después, ya tenemos como primera causa de muerte la gastroenteritis y la colitis, las enfermedades propias de la infancia como segunda causa de muerte, gripe y neumonía bajó a la tercera, la cirrosis hepática pues se mantuvo en cuarta posición y así sucesivamente. Pero veamos dónde sucede el cambio. Yo en varios videos les he dicho, estimados amigos y amigas, que es de 1970 para la fecha que empieza nuestro calvario. ¿Ya? O sea, empiezan a incrementarse una gran cantidad de enfermedades que o son nuevas o eran nuevas para muchos países, o si se presentaban en la sociedad eran en muy baja proporción, pero eso cambió a partir de 1970. O sea, para 1970 ya la primera causa de muerte más o menos se mantiene a este nivel, digamos, influenza, neumonía, enteritis y otros tipos de enfermedades diarreicas, ciertas causas de mortalidades perinatales, enfermedades del corazón, tenemos como cuarta causa de muerte, y aquí aparecen enfermedades del corazón, que no aparecía en 1950, en 1970 ya aparecen este tipo de enfermedades. Pero déjenme decirle que todo esto viene a incrementarse cuando empezamos a consumir nosotros más comida fuera de nuestra casa. Empieza el calvario para nuestra sociedad, empieza el calvario para los integrantes de cada país. Y para 1980 hasta la fecha, prácticamente, fíjense, estamos hablando ya no solo hasta 2014, sino hasta el 2020, que hay datos ya del año pasado, empiezan las enfermedades del corazón. Desde 1980 en México, y el cambio en cada país del mundo no varía mucho, puede pasar como primera, segunda o tercera causa de muerte, pero principalmente, estimados amigos y amigas, son las enfermedades del corazón. Desde 1980 hasta el 2020 en México, la primera causa de muertes son las enfermedades del corazón.
En 1980 todavía teníamos como segunda causa de muerte la neumonía e influenza, pero se venía instalando ya este estilo de vida poco saludable, estimados amigos y amigas, en donde ya nosotros teníamos que pasar mucho más tiempo fuera de nuestras casas y obviamente alimentándonos de forma diferente, pues con otro tipo de comida, con mejores, quizá mejor salario, pero los alimentos eran de menor calidad hasta la fecha. Bien, pero ya en 1990, en 1980 seguimos, el tercer causa de muerte ya empiezan a aparecer lo que son los tumores malignos, algunos tipos de accidentes, y para 1990 siempre la primera causa de muerte, las enfermedades del corazón, la segunda causa de muerte, los tumores malignos, la tercera causa de muerte, fíjense, en 1990 ya aparece la diabetes mellitus como tercera causa de muerte y así sucesivamente. De modo que hasta la fecha las causas de muerte en nuestros países principalmente son enfermedades del corazón, diabetes mellitus, tumores malignos, enfermedades cerebrovasculares, ya aparecen desde año 2000, empiezan a incrementarse como tercera, cuarta causa principalmente de enfermedades, de padecimientos, las enfermedades cerebrovasculares. Ya aparecen problemas, enfermedades del hígado, aparecen también, digamos, insuficiencia renal, algunos tipos de cáncer también. Entonces, lo que yo quiero que vean en este cuadro, estimados amigos y amigas, no es asustarlos, sino que empecemos a cambiar, a llegar de retroceso con este estilo de vida. Ustedes podrán decir, bueno, pero ese cuadro no indica mucho. Bueno, este cuadro representa, digamos, datos estadísticos de México de 1950 hasta el 2014. Y no vamos a decir que en el resto de países de Centroamérica, de América del Sur, de Asia o de África es exactamente lo mismo. No es exactamente lo mismo, pero las enfermedades solo van cambiando de posición. Puede que en otros países las enfermedades, digamos, la primera causa de enfermedad no sea las enfermedades del corazón, puede ser la diabetes, puede ser el cáncer, etcétera, pero básicamente se mantiene el mismo tipo de enfermedades. ¿Y a qué se debe eso? Sencillamente, estimados amigos y amigas, a la alimentación. ¿Por qué? Porque en nuestros países hay abundancia, ¿ya?, de alimentos, o sea, hay cantidad, pero no hay calidad. Y a mí me gusta hacer digamos, una comparación o enfrentar dos estados, dos estilos de vida, que en cualquiera de los países va a suceder lo mismo. Si usted recurre a las personas que viven en el área rural o en pueblos pequeños de nuestros continentes, usted se va a encontrar con un cambio radical. Usted se va a encontrar con que las enfermedades, el estilo de vida está negativo, por cierto, ¿no? Está incrementándose en las ciudades. Todo esto que estamos hablando se concentra principalmente en las ciudades. Ustedes podrán decir, pero es que ahí hay mucha más gente. En parte es cierto, ¿ya? Pero estas enfermedades no son comunes en las personas del área rural. Sencillamente, ¿por qué, estimados amigos y amigas? Porque su alimentación hay menos variedad. ¿Y cómo es eso? Si tienen menos variedad y comen menos, están más saludables que nosotros. Yo le aseguro, usted va al campo, a un área rural, a un pueblo pequeño, y busca a una persona de su edad y va a ver que esa persona primero se ve más joven que usted, ¿ya? Yo lo he hecho, estimados amigos y amigas, con pacientes igual, y una persona que vive en el área rural se ve más joven que la persona de la ciudad, la piel es diferente, es mejor piel, o sea, son más fuertes, pueden ser delgados, pero son mucho más consistentes. ¿A qué se debe? Pues sencillamente a la forma de alimentarse. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, aparte de que se levantan más temprano, que no hay mucho cambio en eso, según los estudios científicos que se han hecho, pero la alimentación es pues un buen desayuno, un buen almuerzo y una buena cena. Pero con la cena sucede una particularidad muy interesante. Las cenas en el campo son bastante temprano. ¿Qué significa eso? Pues que el resto de la noche y de la tarde ya no consumen nada. Otra ventaja que tienen es de que son personas que no están acostumbradas a estar picando a cada momento. Los niveles de ansiedad que crea la ciudad
no se ven en el campo. Entonces, ese es un ejemplo como que las personas del área rural de nuestros países viven 50 años atrás. No me refiero en mal sentido o que vivan atrasados, no, viven en cuanto a salud, en cuanto a condiciones de alimentación y en cuanto a condiciones de vida, como que fuera el año 1950. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos en este video, estimados amigos y amigas? Que empecemos a darnos cuenta de que tenemos que tomar acciones. Y eso significa mejorar nuestra alimentación. Principalmente lo que yo más recomiendo, evite recargar su sistema digestivo tanto en las noches, porque esa es la principal causa de diabetes, de hipertensión, de problemas cardíacos, de cáncer por nuestro cuerpo. Y si no me cree, busque en nuestro canal un video que se llama El efecto licuador, ahí explico yo. Busque también el video sobre lo que es el ayuno intermitente precisamente, y usted se va a dar cuenta cómo el cambio que nosotros hacemos en nuestra alimentación nos aleja totalmente de este sinnúmero de patologías que acabamos de mencionar. De modo, estimado amigo y amiga, que está en usted. La cancha de su lado tiene la pelota. Usted ya sabe, como decíamos al inicio, el conocimiento es poder. Usted ya sabe qué es lo que le está causando daño, no solo a usted, sino que a su familia. Por eso es importante que nosotros empecemos a hacer campañas para comer sano, no solo para comer sano, para vivir más tranquilamente. Visite, en vez de andar visitando tantos centros comerciales, yo lo hago, por supuesto, pero también hay que equilibrar con las visitas al campo. Disfrutamos. Yo hice un video hace unos días, un video corto precisamente. Ya tenía meses de no ir al mar y estaba demasiado estresado, pero estimados amigos y amigas, solo llegué, estuve como unas 6 horas. Cuando regresé yo venía súper cambiado. ¿Ya? Solo el hecho de llegar ahí, caminar descalzo en el mar, respirar ese ambiente, pues a uno lo cambia totalmente. Y imagínense, pues conozco gente que vive aquí cerca de San Salvador, en el área rural. En cuanto ellos entran a la ciudad, uno les ve los ojos rojos. A nosotros ya no, los que vivimos acá ya no tenemos ese problema. ¿Qué significa? Que nuestro cuerpo se acostumbró a tanta contaminación. Ellos, como no están acostumbrados y vienen a la ciudad, pues inmediatamente uno les nota los ojos bien rojos, ¿ya? La nariz se les pone negra, los orificios nasales, por el diésel, los combustibles de tantos vehículos. O sea, y eso es algo calcado en el resto de ciudades del mundo, estimados amigos y amigas. Muy bien, esperamos pues que sea de su agrado este video y que los ayude y que los motive a pensar, estimados amigos y amigas, porque es importante que vivamos más, pero con mejores condiciones, con mejor alimentación, sin achaques, sin enfermedades tan traumáticas como estas que he mencionado en el video. Que imagínense, le dicen a usted tiene un accidente cerebrovascular, es diabético, es hipertenso, ¿qué nos causa eso, ¿no? Así es de que usted tiene la decisión, estimado amigo y amiga. Ha sido un gusto. Le saludo el doctor Carlos Gálvez.